de Donald Trump en la muralla china, que le pregunta al presidente, ¿ustedes también tienen problemas con los mexicanos? ¡Qué cruel! Yo lo mandé al grupo, sí, Lotito, para porque él hacerle un fue a copy ver paste la a la muralla muralla china, ponerla en la la muralla cabecita. china, entonces, pero también ustedes Ahorita tienen lo problemas negocia y se la compra. Ahorita la qué negocia y bárbaro. se la compra. Miren, oyentas, noviembre está consignado como el mes de la lucha en contra de la violencia, el mes de la lucha de la violencia en contra de la mujer. A propósito del asesinato vil de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La doctora Luna, nosotros queremos un enfoque diferente porque esta fecha se aprovecha para hablar mucho de la violencia en contra de la mujer, pero a mí me luce que hay varias partes que se quedan sesgadas, que no se hacen visibles, y me gustaría que no se vinculan. que nos hablara la doctora Luna. Antes de que iniciemos con el tema, Josefina, me gustaría que edificáramos a la audiencia sobre cómo cambió tu vida y dejaste de ser pediatra en ejercicio clínico para convertirte en una técnica formadora en buenos tratos en primera infancia. En muchas otras cosas. Sí, eso Mira, lo sabemos. noviembre tiene la particularidad. Saludos, doctora. Hola, buenas, ¿cómo están? Doctora, Bueno, usted fue al supermercado y compró y no nos trajo nada. ay, sí, el hambre era tal que no me dio pensar en más otra persona. No se preocupe, porque como nosotros nos trajeron unos chocolates, nosotros no vamos a pensar en usted. Oye, pero no me pongan en evidencia. Mira, noviembre es un mes bastante festejado porque también es el mes de la familia y el 20 de noviembre también se celebra el Día Mundial de los Derechos del Niño. Puede ser el Día Internacional o el Día Mundial, pero básicamente la celebración, la conmemoración es un aniversario más de la puesta de la Convención sobre los Derechos del Niño, este documento que fue emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, 20 de noviembre, que consagran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de todas las personas menores de 18 años. Y esto es un documento que ha sido ratificado en casi todo el mundo, excepto 2 países, Somalia y Estados Unidos, pero que da espacio al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Años anteriores y previo a esto, y por ejemplo en el siglo XVIII no existía la infancia como una etapa. ¿No? Sino, no se volaban de los 7 años a esa, no había, no se reconocía los cuidados necesarios que requerían los niños y las niñas para desarrollarse. Entonces se suscitó una serie de movimientos, sobre todo al inicio del siglo XIX, y dio espacio a esto, a que después de 10 años de estar trabajando, pues se hiciera una convención para consagrar en ella los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo lo vinculo también con lo que tú planteas el 25 de noviembre que se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces es bien interesante lo que tú planteas. Porque hay una relación. Muchas veces cuando se habla de la violencia contra las mujeres, se hablan específicamente y se circunscribe a la violencia que sufre la mujer. Sin embargo, las mujeres adultas. Esta violencia se inicia en la infancia. Y antes de tratar con ese tema, cómo yo me fui vinculando en los espacios de protección infantil y de derechos de infancia. Pues sí, yo soy una pediatra clínica, sin embargo, desde que yo comencé a hacer mi especialidad, me llamó mucho la atención el tema del maltrato infantil. En México, por ejemplo, se trabajaba y se capacitaba mucho en ese sentido y fue uno de los temas que yo fui asumiendo en mi residencia, en mi especialización. La vida me llevó y me colocó en un espacio en el que me permitió desarrollarme como una técnica en el área de protección infantil y trabajé entonces en CONANI por espacio de varios años, lo que me permitió tener entonces, integrar a mi formación de pediatra, pues esta mirada de derecho, de protección infantil
y mirar a los niños y a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho y sobre todo como seres biopsicosociales. Nosotros los médicos generalmente somos formados en la parte biológica, sin embargo, hoy día el impacto que tiene la infancia con las situaciones sociales que vive a su alrededor afectan también su desarrollo y su salud. Entonces eso me ha permitido pues irme abriendo a diferentes situaciones que vulneran los derechos de los niños y las niñas y que también ponen en riesgo su salud. Y en este sentido, venimos trabajando por más de, no voy a decir cuántos años para que no me lo calculen. Todo el mundo pero sabe que tú tienes años, 2 años más que yo. Y que voy a cumplir pronto. Pero por muchos años he estado trabajando básicamente en maltrato infantil y ahora mismo estoy en el Ministerio de Salud Pública coordinando la atención. Por fortuna, nuestro país ya tiene documentos, guías, protocolos, cómo atender a los niños y a las niñas que sufren violencia desde los servicios de salud, lo cual ha sido una ardua labor, pero se ha conseguido. Entonces, ¿qué sucede? La violencia que sufren los niños y las niñas tiene una tipología diferente y si pudiéramos englobarlo en una violencia intrafamiliar. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres... Aquí sí hablamos de violencia intrafamiliar, sí, para referirnos a la violencia de niños y niñas. Exacto, sí. Entonces, yo en estos años que he trabajado el tema, he sido muy insistente de que no... cuando hablamos de la violencia que sufren las mujeres, se opaca la violencia que sufren los niños y las niñas, y la violencia que se sufre en la infancia es impresionante. Es brutal. 2 de cada 3 niños en el mundo ha sufrido violencia. ¿Qué? Sí. Y, por ejemplo, una de cada 4 niños, niña ha sufrido violencia, niño ha sufrido violencia física. Igual proporción de niñas han sufrido violencia sexual. Entonces, los niños sufren una tipología de violencia no diríamos específica, porque tanto niños y niñas pueden sufrir violencia física y violencia sexual. Sin embargo, los niños, los varones, sufren más violencia física y abandono. Y las niñas sufren violencia física, pero también sufren abuso sexual. Hablemos un poco de esa violencia física y abandono. Y yo quisiera también saber qué es considerado violencia con un niño, porque muchas personas nos pueden estar escuchando y dicen, ok, pero un chancletazo. Una tiempo, que si a mí me dieron y yo no tengo trauma. Exacto, que si esas chancletas voladoras que hacen curva, que tiraban las madres, que si eso es considerado violencia o, por supuesto que sí. O eso es parte de una educación estricta. Eso es tipificado como castigo físico y está dentro de la violencia física. Entonces, pudiéramos decir que todo acto que vulnera o que puede provocar daño a un niño o una niña, sobre todo en su cuerpo, se considera violencia física o abuso físico. Okay. Entonces, y hay una relación de poder, porque yo te puedo dar a ti, porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá, y además yo tengo mucho más fuerza que tú. Lo que sucede en ese sentido es que es una costumbre, ya está culturalmente arraigado en que nosotros queramos criar y educar a través de los golpes. Pero la ciencia ha dicho a gritos y desde hace mucho tiempo que la violencia se aprende. Si tú fuiste violentado en tu infancia, tienes una gran posibilidad de ser o un violentador, un perpetrador o ser una víctima. Los estudios hablan de que es más pasible de ser violento un niño que es testigo de violencia que un niño que es violentado. Claro. Ambos son Exacto. niveles muy elevados. Sin embargo, hay mayor posibilidad en ir creando un hombre violento, agresivo, en un niño que ha sido testigo de violencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, eso es bien interesante, porque ya no estamos hablando que a mí me parece, estamos hablando ya con evidencia científica, inclusive se va mucho más. Ahora en los últimos años que ha habido un despunte de la neurociencia, ya hay estudios que establecen
cómo se relaciona haber vivido violencia en la infancia con trastornos en la arquitectura cerebral y más aún, cómo relaciona estos antecedentes no solamente con enfermedades mentales, con depresión, intento de suicidio, uso de alcohol, droga, sino también con enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes, porque eso afecta el sistema inmunológico y muchas otras respuestas corporales. De manera que no hay ninguna justificación para seguir criando a los niños a través de los golpes y corrigiendo. Venimos en un momentito.